La programación funcional ha estado ganando mucha popularidad últimamente y tú no te puedes quedar atrás, tienes que aprender este estilo. Incluso hay lenguajes que han sido fuertemente orientados a objetos, pero han tenido que incorporar la programación funcional debido a la popularidad. Como Java, por ejemplo, que en su versión 8 recién incorporó elementos de la programación funcional. Hay otro término que está ganando popularidad también, que es la programación reactiva, y esta utiliza la programación funcional. La programación reactiva, para que lo sepan, es una forma en que las aplicaciones reaccionan a los datos que vienen del servidor como si fueran flujos, como si fuera un río de información, y reacciona a eso en tiempo real. Eso es la programación reactiva, y la programación funcional está íntimamente ligado a eso. Y estos 4 conceptos de la programación funcional no los saqué de cualquier parte, sino que los saqué de este libro, que es el que usaron por muchos años en el MIT para enseñar programación. Así que ahora veamos esos 4 conceptos. Los 4 conceptos que me ayudaron a entender mejor la programación funcional son: primero, las funciones puras; después, la composición de funciones, que es cuando uno crea funciones a partir de otras funciones; tercero, las funciones recursivas, que es cuando una función está definida sobre sí misma; y cuarto, las funciones de alto orden. Partiremos viendo las funciones puras. Se dice que una función es pura cuando yo le ingreso un parámetro que ya le había ingresado antes y me produce el mismo resultado que me produjo en aquella ocasión. Por ejemplo, si yo tengo mi función de 2, si eso me produce una b larga, y si mi función de 4 me produce una f, luego de otras líneas de código que yo tenía en mi programa, vuelvo a repetir estas 2 instrucciones y obtengo, quiero decir, exactamente los mismos resultados. Y el lenguaje que estaremos usando en este video es Python, porque soporta el paradigma funcional. Si no estás usando este lenguaje no importa, porque puedes usar JavaScript, Ruby o cualquier otro lenguaje que soporte este paradigma. Ahora veremos rápidamente un ejemplo de función pura. Voy a crear la función suma, que recibe 2 números y me retorna simplemente la suma de estos. Entonces, usemos esta función, pongámosle el número 2,2 y 3 y llamemos a esto varias veces. Luego lo ejecutamos y veremos que nos responde siempre el mismo resultado. Y de hecho yo podría acá cambiar 5 y 11. Podría hacer un millón de combinaciones, pero probemos estas y así ustedes se van a convencer de que esto es una función pura, porque para la misma entrada tengo siempre la misma salida. Ese es el concepto de función pura. Si así se ve una función pura, entonces ¿cómo se ve una que no es pura? Veamos al tiro un ejemplo con esta misma función, solo que ahora vamos a crear una variable global que se llama total, que inicialmente va a ser 0, pero acá iremos acumulando los parámetros que le vamos a ingresar a esta función suma. Acá yo tengo que declarar que el total es global, si no va a pensar que es una variable local a la función. Entonces en total voy a ir acumulando el valor anterior más los parámetros que le voy a ingresar a esta función, y después lo que retorno acá ya no es en num1 más num2, sino que esta variable que acumula. Ahora usemos esta función y veamos qué pasa si uso 2,3. Esto me debería dar 5. Y efectivamente me da 5, como vemos acá. Pero ¿qué pasa si ahora llamo esto varias veces? ¿Veré 5 nuevamente si es que lo llamo más veces? Y no, ya no es así. Tenemos que cada vez que llamamos a la función suma con los mismos parámetros, tenemos un resultado distinto que va incrementándose, y esto es por la acción que hicimos acá. Esto no es una función pura, y de hecho no es una buena práctica usar variables globales en general. No es bueno, no es recomendado, porque esto hace que las funciones sean mucho más difíciles de debuguear. Como conclusión, traten de que todas sus funciones sean puras y que no alteren el estado del programa, que no usen variables globales o que no creen mutaciones en general. Una mutación es cuando uno cambia el valor de una variable o de un objeto. Ahora pasemos al segundo concepto, que es la composición funcional, o más bien la creación de funciones complejas o más grandes a partir de otras pequeñas. Tenemos la función 1, que recibe un parámetro x y arroja el resultado y, o como también la función 2, que recibe el parámetro a y arroja el string hola. A partir de estas dos funciones nosotros podemos crear una tercera función que procese otros parámetros y arroje un resultado, usando en su lógica la función 1 y 2. Ahora veremos un ejemplo de composición de funciones. Primero crearemos la función al cuadrado, que no hace más que recibir un número y retorna el cuadrado de este. Como vieron en matemáticas, un número al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo.
Veamos cómo funciona esta función, valga la redundancia. Me debería devolver 100, está funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos usar esta función en otra? Por ejemplo, suma de cuadrados. Lo que hace esta función es recibir dos números y me retorna la suma de sus cuadrados. Entonces yo tengo que aplicarle la función al cuadrado a cada uno de estos parámetros y sumarlos. Veamos cómo funciona esto. Suma de cuadrados. La suma del cuadrado de 3 con el cuadrado de 4 me da 25. Está todo bien. Ven cómo acá estoy haciendo una mini composición. Estoy utilizando la función al cuadrado dentro de esta función suma de cuadrados. Por último, hagamos una tercera función que se llame cuadrado antecesor más sucesor. Saben que el antecesor y el sucesor son los números que están antes y después de un número en particular. Y lo que hace esta función es retornar la suma de los cuadrados del antecesor y el sucesor de este número que recibe. Entonces el antecesor de número es número menos 1. Asimismo el sucesor es más 1. Y lo que hago es ingresarle estos parámetros a la función suma de cuadrados, que es la que creamos recién. Y lo retornamos. Entonces veamos cómo funciona esto. Cuadrado antecesor más sucesor del número 5. El antecesor de 5 es 4 y el sucesor es 6. O sea, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, y eso me da 52, que es 16 más 36. Está bien. Una de las gracias de la composición funcional y de la programación funcional en sí es que uno tiene muchas funciones, cada una hace su tarea específica. Esto incentiva el reutilizar funciones en distintas partes del programa, hace que el código sea mucho más limpio y ordenado. Es una mala práctica en general hacer una función gigante que tenga muchas cosas que hacer. Es mucho mejor separar las funciones grandes en funciones pequeñas, como lo hacemos acá, y tener funciones complejas en base a otras funciones. Y lo otro importantísimo que tienen que aprenderse de esta composición funcional es que cuando uno utiliza funciones dentro de la lógica de otra función, uno ya se olvida cómo está creada la función por debajo. Y por debajo me refiero a que uno ya no se preocupa de la implementación en sí, sino que solo se enfoca en lo que recibe y en el resultado que arroja la función, es decir, la entrada y la salida. Pasaremos al siguiente concepto, que son las funciones recursivas. Si nunca habían visto una función recursiva, no importa, porque ahora les voy a mostrar un ejemplo. Una función saludar que recibe como parámetro mensaje. No hace más que mostrar este mensaje en pantalla. Pero ojo, acá viene la peculiaridad de estas funciones, y es que se llaman a sí mismas. Dentro de su propia definición, las funciones recursivas se pueden llamar a sí mismas y pueden usar el mismo parámetro que recibieron en el principio. Y lo que va a ocurrir es que una vez que se llama a sí misma, va a volver a entrar por acá y va a crear una especie de ciclo. Y acá yo no le digo una condición de término, entonces va a ser un ciclo sin fin. Llamemos a la función, le voy a ingresar el mensaje oblígame perro, como el meme, y veamos qué pasa si ejecuto este programa. Y tengo un error, dice que este código se llamó más de 993 veces, y vean todos los mensajes que arrojó por la consola, y ni siquiera he terminado de recorrer esta lista. Es porque esta función se llama tantas veces que el computador finalmente lo detiene. De hecho, este error se llama error de recursión y indica que se alcanzó el máximo nivel. Es porque el computador ya no tiene más memoria para seguir ejecutando esta función. Esta es una función que no sirve para nada, pero es recursiva. Ahora vamos a ver una función recursiva que sí sirve, pero para que sirvan este tipo de funciones hay que darles una condición de término. Ahora vamos a resolver este problema utilizando una función recursiva, pero primero les quiero dejar un pequeño desafío, que es programar la función duplicar lista. Esta función recibe una lista de números como la que tengo acá, del 1 al 4, y lo que hace es devolverme una lista con todos estos elementos duplicados, como se ve acá, del 2, 4, 6, 8. Entonces, pongan pausa en el video y programen lo que crean que tiene esta función. Ahora les voy a mostrar el contenido de esta función, y no es recursivo, de hecho es lo que se me vino a la mente cuando yo estaba recién aprendiendo a programar, que es crear una nueva lista, recorrer la lista que recibimos en los parámetros,
y a cada elemento de esta lista multiplicarla por 2 e incorporarlo en la nueva lista. ¿Se dan cuenta? Estoy creando una nueva lista, pero para eso tengo que recorrer toda la lista con el for y crear una lista para luego ir modificándola. Este es un paradigma que se llama imperativo, ya que uno tiene mucho control sobre lo que hace el computador e incorpora mutaciones. Esto también es muy típico de la programación imperativa. Crear un objeto para luego ir modificándolo a medida que avanza el programa. La programación funcional, en cambio, no hace nada de esto. No busca mutar listas, no busca usar ciclos for, que no son parte de la programación funcional. Entonces, la única alternativa que nos queda para recorrer una lista de forma funcional es usar una función, como vimos, una función recursiva. Ahora vamos a modificar el cuerpo de esta función para convertirla en una recursiva. Y como sabemos, toda función recursiva debe tener una condición de término. Vamos a calcular el largo de esta lista y vamos a decir que termine la función recursiva cuando el largo sea 1. Entonces, cuando el largo de esta lista sea 1, vamos a retornar el elemento que se encuentre en esta lista, que va a ser el único, y por eso uso el índice 0, ya que es una lista de largo 1. Lo vamos a multiplicar por 2, ya que queremos duplicar, y vamos a devolverlo dentro de una nueva lista. Por eso incluyo estos corchetes, que es una nueva lista de solo un elemento con el elemento de la lista duplicado. Y de lo contrario, si es que aún la lista tiene más de un elemento, vamos a tener que seguir duplicando el resto. Y para esto voy a retornar nuevamente primer elemento de la lista, solo que le voy a concatenar el resto de la lista, y acá es donde hago un llamado recursivo para que termine de duplicar el resto. Entonces llamo a duplicar lista. ¿Y cómo llamo al resto de la lista? Pues Python tiene una sintaxis muy amigable, que es el número y los 2 puntos. Cuando yo pongo acá un número y 2 puntos, estoy diciendo que me agarre la lista desde la posición 1 en adelante. Y verán que esto funciona de maravillas. Me hace lo mismo que antes, solo que ahora ya no usamos un ciclo for, que es del paradigma imperativo, sino que usamos una función recursiva. Y ahora vamos a pasar al último concepto, que es el más interesante de estos 4, que son las funciones de alto orden. Estas funciones son muy especiales, ya que pueden recibir dentro de sus parámetros a otras funciones, tanto como parámetros normales como los que habíamos visto antes. Pueden usar estas funciones a su antojo con parámetros externos o internos, y pueden retornar tipos de datos como strings, o también pueden retornar otra función. Acá habíamos quedado en el ejemplo anterior. Esta es la función recursiva que hicimos. Y ahora, con este nuevo concepto de usar funciones como parámetros, podemos seguir mejorando aún más esta función recursiva. Fíjense que en esta función estamos recorriendo una lista, y a cada elemento de la lista le aplicamos la acción de duplicar. ¿No les gustaría acaso que esta acción de duplicar fuera una acción que viniera de un parámetro de esta función? Y lo que les digo se vería de la siguiente forma. Recibiríamos además un parámetro acción, que es una función, y ya no le diríamos explícitamente que tiene que duplicar cada elemento, sino que eso vendría dado por la función acción, que aparte de duplicar podría hacer cualquier otra operación matemática. Y esta también tendría que pasarse a esta función de acá, que es el llamado recursivo, para que no se pierda esta información. Y esta función duplicar lista quedó corto el nombre, porque ya es una función mucho más genérica. No es solamente duplicar, puede hacer cualquier acción en todos los elementos de la lista. Entonces le vamos a llamar mapear lista. Mapear porque cada elemento lo vamos a mapear a un nuevo resultado. Este es el concepto de mapear. Y acá también tendremos que poner acá mapear. Y tenemos que pasar el parámetro. ¿Qué parámetro tenemos que poner acá? Entonces, si queremos duplicar, tenemos que poner una función que se llame duplicar. Y la vamos a crear de inmediato. Le pasamos un número a esta función, y que tenemos que retornar simplemente el número por 2. Ahora tenemos la función mapear lista, que recibe una lista y una acción, y lo único que hace es aplicar la acción a cada elemento de la lista, construyendo así una lista del mismo tamaño, pero con elementos aplicados según la acción que le damos. Y si creamos la función duplicar, entonces nuestro mapeador va a duplicar cada elemento, como lo vemos a continuación. Y como último concepto en esta clase de programación funcional, vamos a ver las lambdas, que son algo que no puede faltar en una clase de programación funcional, las lambdas. Se dan cuenta que acá tuvimos que crear la función duplicar, que es bastante sencilla, pero nos ocupa 2 líneas de nuestro código, y de alguna forma nosotros quisiéramos
ingresar todo esto en una sola línea como parámetro. Python nos permite hacer esto. De hecho, borremos duplicar, ingresemos una función lambda donde nosotros le ponemos el nombre que queramos a la variable que recibe, y lo que escribimos a continuación es lo que retorna esta función, es decir, número por 2. Y esta es una función que duplica, simplemente se le dice función anónima ya que no está con ningún nombre, no se puede llamar de otro lado, pero simplemente es suficiente para lo que queremos usar, que queremos solamente pasarla como un parámetro, y vemos que nuestro programa sigue funcionando igual que antes. Eso fue todo por hoy, espero que te haya sido muy útil este video y no olvides suscribirte, recuerda que subo videos todas las semanas, así que dale like a este video y compártelo con tu gente para que más personas puedan aprender a programar. Nos vemos en el siguiente video.